Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Jóvenes comprometidos contra el cambio climático, la primera edición de un ciclo de eventos promovidos con Atrevia, con el objetivo de conocer la opinión de los jóvenes ante los múltiples retos de la transición ecológica, toda una profunda transformación de nuestra economía y sociedad que va a afectar de manera decisiva sobre la gente joven y en la que tanto ellos tienen que decir. Y vamos a recordar de dónde viene este movimiento, esta explosión en la generación joven. Un viernes de agosto de 2018, una joven de 15 años, Greta Thunberg, se sentó frente a la sede del Parlamento sueco en Estocolmo para protestar por la falta de acción contra la emergencia climática. Y esa fue la chispa que prendió la llama, y apenas 2 años después, pues ya son cientos de miles los jóvenes que en distintas partes del mundo exigen una acción decidida para frenar esta amenaza. Y no es para menos, son numerosísimos los estudios científicos que alertan de las dramáticas consecuencias del cambio climático. Todo el mundo ya las conoce: temperaturas extremas, disminución de las precipitaciones, desertificación y erosión de los suelos, con sus consecuencias negativas sobre la seguridad alimentaria de millones de personas. También en el caso de España, además, es especialmente dramático la subida del nivel del mar, que amenaza a miles de ciudades costeras, o la pérdida irremediable de la biodiversidad, en este caso, pues en todo el planeta. El cambio climático, junto con la COVID-19, ahora es el mayor de los retos a los que la sociedad mundial se enfrenta en la actualidad. La diferencia es que para la COVID-19, más pronto que tarde, encontrará una vacuna, pero para la emergencia climática o tomamos medidas contundentes y de manera rápida, o sus consecuencias serán irreversibles. Además, su impronta intergeneracional es innegable y parte de una pregunta muy sencilla: ¿qué planeta queremos dejar a nuestros hijos? ¿O cómo podrían decirnos ellos a qué estáis jugando? Así que su legitimidad para exigir cuentas y sobre todo soluciones a los mayores es incuestionable, pues son ellos quienes deberán vivir con las consecuencias de lo hecho por generaciones pasadas. Y no es de extrañar, pues, que los jóvenes sean la punta de lanza del movimiento para frenar esta amenaza del siglo XXI, esta mayor amenaza contra la humanidad y contra el planeta en su conjunto, que es el cambio climático. Los movimientos juveniles han logrado en los últimos años trasladar al resto de la sociedad el imperativo ético de luchar contra esta emergencia climática y llevar al primer plano de la agenda pública una batalla que es de todos. Y para ello, para escuchar su voz sobre las actuaciones que se están llevando a cabo y conocer sus demandas de primera mano, tenemos con nosotros a 3 representantes de distintas organizaciones que ahora os voy a presentar. Bueno, primero voy a presentar yo soy Laura Ojea, soy periodista de Medio Ambiente y Energía en El Español, pero quien realmente tienen el protagonismo hoy en este foro son Pablo González, CEO y fundador de Tribu; Elena Ruiz, presidenta del Consejo de la Juventud de España; y Alejandro Rodríguez, coordinador de Sostenibilidad, Innovación y Tecnología de Talento para el Futuro. Vamos a hablar un poco con ellos. Algunos los 3 vienen de backgrounds distintos, así que creo que oírles y escucharles las propuestas va a ser muy interesante. Pero vosotros también podéis preguntar. Recordar que aquí hay un apartado donde se pone preguntas. No lo hagáis por el chat, hacerlo por las preguntas para que podamos poderlas escuchar todos y que los invitados puedan contestar. Así que sin más, voy a comenzar con la primera pregunta para los 3. Son numerosas las imágenes de las marchas por el clima que se han visto en las ciudades de todo el mundo, protagonizadas por jóvenes que demandan respuestas ya y de manera inmediata. En vuestra opinión, y por lo que vosotros, vuestra experiencia y por lo que vosotros estáis viviendo, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la gente joven respecto al cambio climático? ¿Qué te parece si empiezas, Pablo? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Laura, y a todo el equipo de Atrevia por la invitación. Luego es un placer estar aquí y también, por supuesto, compartir panel con Elena y con Alejandro, yo creo que con un tema que seguramente
pues muchos pensamos en el día a día, pero que luego, pues desgraciadamente no sabemos ni por dónde, ni cómo, ni con qué empezar, ¿no? A tu pregunta, ¿no?, de cuáles son las principales inquietudes que yo creo que en nuestra generación, o cuáles son los principales retos que vemos ante todo lo que está pasando, creo que son muchos y creo que esto daría para desde luego, horas y horas de conversación, pero creo que sobre todo lo importante es poner foco, ¿no?, en qué podemos hacer. Para mí hay un tema que es clave, sobre todo en un momento como el actual, en una sociedad como la que vivimos, que es una sociedad conectada, abierta, sin barreras, sin límites en muchos sentidos, tanto para lo bueno como para lo malo. Y creo que es importante entender que esto de la transición energética, ¿no?, de este reto de la sostenibilidad al que nos enfrentamos no solo nosotros, sino el conjunto de la sociedad, tiene más que ver con la responsabilidad individual que con la colectiva. Muchas veces hablamos, ¿no?, de la importancia de tomar grandes medidas, de provocar grandes cambios, del papel que juegan los gobiernos y las empresas en todo esto, que desde luego que es totalmente fundamental y con un impacto trascendental, pero creo que lo realmente importante es hablar de la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros. Nunca antes creo que se había producido en un momento en la historia en el que la gente joven tuviéramos ni tanto acceso ni tanta capacidad para poder conectarnos, para poder acceder a todo tipo de contenidos, informaciones, personas, etcétera. Nunca antes en la historia había pasado así. Y creo que esto es un arma de doble filo, porque sí que es cierto que podemos acceder a toda esa información, ¿no?, Laura, que comentabas al principio, con todo ese movimiento que se inició hace unos meses en el que parecía, ¿no?, que la gente joven teníamos esa capacidad y ya era el momento, ¿no?, de dejar atrás ese derrotismo y esa negatividad para empezar a hacer cosas, pero también esto creo que, repito una vez más, a veces se queda en un saco, ¿no?, de agujeros, porque nos quedamos simplemente en la petición, en exigir a los gobiernos, en exigir a las empresas, sin pensar nosotros qué podemos cambiar. Creo que para mí hay como diferentes niveles. Hay una parte inicial que tiene que ver con la conciencia del mundo que tenemos, del mundo en el que vivimos y de todo lo que está pasando. Tener un teléfono móvil y poder acceder a la información en tiempo real no te hace ser consciente de la realidad que vive el mundo, ni de lejos. Simplemente te conecta a una información que luego tienes que ser capaz de poder procesar y de poder ver desde un ojo crítico, ¿no?, que es desgraciadamente uno de los principales puntos que muchas veces como generación joven nos falta. Consumimos mucho contenido, pero procesamos de forma crítica muy poco. Y esto nos lleva a tener muchas veces una capacidad de razonar, una capacidad de opinar de determinados temas, pues poco contextualizada y poco fundamentada. Y esto lleva, ¿no?, a no poder tomar acción. Y luego, en segundo lugar, está muy bien el tema por así decirlo, de la conciencia, pero para mí hay una segunda parte que tiene que ver con el compromiso y con la acción. Se nos llena la boca a muchos de nosotros, ¿no?, con la importancia de la transición energética, la importancia del cambio climático, la importancia de contrarrestar el cambio climático y de provocar todo tipo de cambios, pero es que yo creo que se nos llena la boca y nos quedamos muchas veces ahí. Y yo también quiero lanzar un mensaje de autocrítica hacia nosotros mismos, porque creo que podríamos hacer todos, yo el primero, mucho más de lo que hacemos. No exigiendo a otras generaciones o criticando lo que otros hacen, sino viendo qué podemos hacer nosotros en primer lugar mejor y de forma diferente. Y para mí yo creo que va por ahí, ¿no? Por un lado, la importancia de la conciencia, la importancia de la información con criterio y, en tercer lugar, la importancia de la acción. Porque criticando y opinando de lo que hacen otros mal, de lo que hace la empresa de enfrente mal o de lo que hace el gobierno de turno mal, no vamos a provocar ningún tipo de cambio. Creo que hay que empezar por ver qué podemos nosotros como generación, que son muchas cosas, cambiar en nosotros para luego poder provocar cambios en los demás. Muy bien. Elena, ¿cuál es tu visión? Un segundo, que siempre me silencio. Bueno, lo primero, muchísimas gracias tanto a Atrevia por la organización de este evento como por habernos invitado al Consejo de la Juventud de España. Hablando un poco sobre las preocupaciones que podemos llegar a tener las personas jóvenes con respecto a este tema, es cierto que ahora mismo es indiscutible que la preocupación general existe, y ahora entraremos en detalle para analizar un poco más en qué se basa esa preocupación. Y sí que podemos estar bastante de acuerdo con la capacidad y la responsabilidad individual que tenemos cada una de las personas, no solo, por supuesto, las jóvenes, sino todas las personas, además no solo en España, sino en todo el mundo. Pero de alguna manera sí que es cierto que es una responsabilidad compartida entre todas las partes, que además ya ha nombrado Pablo perfectamente, gobiernos, empresas y sociedad civil en general. Es completamente imprescindible que todas las partes, todos los sectores de la sociedad vayan de la mano, y quizás esa es una de las grandes preocupaciones, yo creo, que existe ahora mismo, que sí que se nota quizás un desequilibrio en ese sentido. Sin duda, una de las grandes preocupaciones también sería cómo aplicar
o cómo ser capaces de llegar a todo el mundo para generar esa conciencia de la que hablaba Pablo. Al final la educación es una herramienta no solo importantísima, sino que además se está viendo que es una de las que está teniendo mejores resultados con respecto a cambios reales en cómo nos relacionamos con el medio ambiente, y es fundamental hacer una apuesta fuerte por mejorar la educación que ofrecemos a las personas que al final pues, están en el presente ahora mismo, pero sobre todo que les vamos a dejar ese futuro. Y otra de las grandes quizás preocupaciones es un poco ese desequilibrio que existe, que hablaba antes, entre el crecimiento económico y el bienestar tanto social como natural, como del medio ambiente. Al final las futuras generaciones, y cuando hablamos de las futuras generaciones normalmente tendemos a pensar incluso en pues las generaciones que vengan después de la nuestra, pero es que es posible que estemos en un momento clave para decir que esas futuras generaciones seremos nosotras en unos años. Entonces sí que es importante entender qué es el desarrollo sostenible de verdad, y es que esas futuras generaciones o esta generación de aquí a unos años pueda tener sus necesidades cubiertas sin que nosotras hayamos pues destruido todas las oportunidades de poder cumplirlas. Yo creo que quizás esas son un poco como las grandes preocupaciones que podemos llegar a tener ahora mismo las personas jóvenes. Muy bien. Y Alejandro, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Perfecto. Nada, pues yo sumarme al agradecimiento por contar conmigo personalmente, con Talento para el Futuro, y nada, un placer estar aquí. Yo igual lo han dicho muy bien tanto Pablo como Elena, ¿no? Sí que quería hacer hincapié, ¿no?, en que yo creo que la principal preocupación que tienen los jóvenes es pues directamente su futuro. Es al final una incertidumbre en la que no sabemos muy bien cómo nos va a afectar el cambio climático ni lo rápido que lo va a hacer, ¿no? Porque cada vez hay una información, cada vez nos llegan nuevos avances de la comunidad científica que nos dicen que esto es todavía más alarmante, ¿no? Y por así decirlo, cuanto más esperemos a reaccionar, cuanto más tiempo dejemos pasar, pues más van a ser los efectos negativos sobre el medio ambiente, pero también los efectos negativos sobre las personas, ¿no? Y también mayor coste económico vamos a tener a la hora de intentar actuar para paliar la situación, ¿no? Entonces, la motivación de esas movilizaciones, de esas grandes manifestaciones que han ocurrido, ¿no?, motivadas por Fridays principalmente, pero también otros muchos colectivos que lo apoyan, para nosotros nace mucho también de ver una desconexión actual de los jóvenes con las grandes instituciones que en teoría nos representan, ¿no?, y que actúan o tendrían que actuar por nosotros, ¿no? Siempre se nos ha hecho una promesa de el cambio climático no es nuevo, no se lleva hablando de ello 2 días, ¿no?, sino que viene desde muy atrás la preocupación. Pero siempre ha estado la promesa de no, hay que actuar, es tiempo, ahora es el momento, ahora hay que hacerlo, pero hemos visto cada vez más que ese tiempo pasaba y que no se actuaba. Pues oye, deprisa, ¿no? Y al final esto nos genera, en cierta manera, desconfianza. Desconfianza porque nos dicen que sí, que es un problema increíble, que es el mayor reto al que nos enfrentamos, pero oye, habrá que abordarlo si es el mayor reto al que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, esta desconfianza al final de las instituciones nos genera también incertidumbre. ¿Cómo me voy a fiar yo de alguien que me dice que en teoría tiene que opinar por mí, pero no lo está haciendo, ¿no? Y no está actuando, ¿no? Esta incertidumbre al final conduce al miedo, conduce a la desconfianza, y eso te lleva a pensar en un futuro en el cual si hay ese miedo no podemos afrontar desde él pues los grandes retos que tenemos a la hora de afrontar el futuro, ¿no? Y lo decían muy bien los dos, pero yo por resaltar, ¿no? No es solamente o no es únicamente las grandes manifestaciones como la única manera de actuar que tenemos, ¿no? No solo la protesta, que si bien es necesaria, y los grandes pilares que la Unión Europea ha asentado, como es el Green Deal, que luego imagino que hablaremos de él, se han basado y pueden haber estado motivados por estas movilizaciones, ¿no? Pero también es ni siquiera el debate, ¿no?, sino que algo que nos lleve a la acción, lo decía Pablo. Nosotros apostamos por la cooperación muchas veces, el debate únicamente a veces te confronta, ¿no? Pues oye, pasemos de un pasito más allá y vayamos a ver cómo podemos co-crear soluciones que realmente sean activas desde ya, ¿no? Entonces, también resaltar otro punto que sí que creo en toda esa parte más individual, más de conciencia, pero también es muy difícil que todas las capas de la sociedad puedan acceder a ella, ¿no? Yo he podido, a través de algún voluntariado que he podido hacer, bueno, he estado en países en vías de desarrollo y allí comprendes o entiendes que si nos focalizamos en pirámide de Maslow, por ejemplo, pues no todo el mundo, si no tiene sus necesidades básicas cubiertas, le puedes pedir que entienda el cambio climático y que se preocupe por lo que va a pasar en 15 años, porque no tiene que comer mañana, ¿no? Entonces, creo que ahí es un rol muy fuerte el de los estados, el cómo ser capaces de dotar
educación, de dotar de un estado de bienestar fuerte que nos permita cubrir esa base y empezar a tirar todo ese relleno, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ya hasta aquí, luego entramos en más detalle en alguna de las cositas si queréis. Pues sí, la verdad es que estoy totalmente concentrada en todo lo que estáis diciendo porque sí que da lugar a mucho debate todo lo que estáis hablando. Vamos a, bueno, por lo que dices Alejandro, parece claro que estamos ante un profundo cambio, ¿no? De este modelo económico tradicional, basados por un lado en que los recursos del planeta no son infinitos y que no podemos seguir castigando el medio ambiente. Y por otro lado, bueno, pues tenemos que subirnos a este tren de cambiar el modelo y de luchar contra el cambio climático, porque dependen muchas cosas para el futuro de los jóvenes. Es decir, por lo que parece, economía y ecología van de la mano y la transición ecológica es esa moneda que aúna esas dos caras del futuro. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, como bien comentabas, al final yo creo que todo esto es evidente, ¿no? Estamos ante un cambio de paradigma, ya no solo en cómo trabajamos, que es lo que seguramente mucha gente, ¿no?, más le ha afectado en las últimas semanas, meses con todo esto que ha pasado, sino un cambio de paradigma radical que afecta de base a lo que creo que marca la diferencia, que es el modelo socioeconómico, no solo que España tiene, sino que el mundo en general, de alguna forma, pues tiene que ser capaz de poder impulsar. Hay una realidad es que venimos, yo creo que esto es como un chicle, ¿no? Llevamos 20, 30, 40 años intentando hacer sobrevivir un modelo que tenía sentido pues hace 50, 60, incluso 100 años, y este chicle ha ido tirando, pero a medida que hemos ido avanzando, la sociedad ha ido cambiando y sobre todo el mundo se ha ido transformando a una velocidad vertiginosa, nos hemos dado cuenta de que cada vez tenía menos sentido. Pero como meternos en el charco, en el fango de querer cambiarlo suponía demasiado, pues hemos querido mirar, en muchos casos, y estoy de acuerdo con lo que dice Elena, no solo la sociedad, sino en general gobiernos, empresas, etcétera, hacia otro lado por intentar evitar, ¿no?, meternos en un fango tremendamente complicado que sobre todo tenía una premisa, ¿no?, que era aceptar y asumir que todo lo que hasta ahora funcionaba quizás iba a poder dejar de hacerlo y que eso iba a implicar un cambio social, un cambio económico, pero también un cambio personal en cada uno de nosotros. Esta crisis que ha provocado la pandemia, ¿no?, de la COVID-19, de la que tanto se habla en las últimas semanas, meses y de lo mucho que queda por delante, desde luego que va a marcar un antes y un después en la humanidad, ya no solo en España, sino en la humanidad en su conjunto. Se habla mucho de la crisis sanitaria, de la crisis social y económica, pero para mí hay una crisis que va más allá y que creo que es una de las más importantes, es la cultural. La cantidad de hábitos, la cantidad de comportamientos, la cantidad de formas de entender la vida que va a provocar esto, ¿no?, que a día de hoy todavía no terminamos de verlo muy bien, pero yo estoy convencido que va a marcar un antes y un después en muchas cosas. Y aquí la sostenibilidad juega un papel clave. Venimos de vivir una vida, entre comillas, ¿no?, de excesos, donde era siempre más, y nos hemos dado cuenta que no es tanto un tema de cantidad, sino de calidad. Es decir, no es cuánto más, sino cuánto mejor consumimos y cuánto mejor somos capaces de alguna forma de entender la realidad en la que estamos. Hablamos de un mundo, como decías tú antes, ¿no?, Laura, al principio, un mundo cada vez con más personas, ya vamos camino a esos 8 billones de personas en todo el mundo, que se dice pronto, y en el que claramente hay una escasez de recursos, con lo cual el modelo que hasta ahora utilizábamos de seguir produciendo sin pensar las consecuencias que tenían todo eso, ha dejado de tener sentido. Sí que yo noto en estos últimos 2-3 años una transformación bastante grande en todo lo que es la sostenibilidad, no como algo que hay que enfocar desde el mundo de la empresa, como algo correctivo, paliativo, es decir, pues yo hago esto y para corregir lo negativo que provoco, hago esto otro, ¿no?, que era un poco pues un efecto casi por detrás de lo que yo hago, a un cambio de paradigma donde entendemos que la sostenibilidad y ese impacto positivo, no solo en el medio ambiente, sino en la sociedad en su conjunto, tiene que ser parte, por así decirlo, tan importante como puede ser el beneficio económico de una empresa. Esto tiene que ir a la par, porque si no, tendremos compañías que sí generan un beneficio económico, pero que en el medio y en el largo plazo están provocando un efecto negativo que cuesta todavía más dinero que ese beneficio que se genera. Con lo cual yo creo que esto es una de las cosas que hemos empezado a ver, ¿no?, esa transición de un capitalismo quizás muy agresivo en muchos casos a un capitalismo que tiene muchísimas virtudes, pero más centrado en respetar e imponer a las personas en el centro, a las personas de 20, a las de 30 y a las de 80, porque no podemos olvidar que esto de la sostenibilidad tiene un impacto muy directo, por supuesto, en la gente joven, que tenemos quizás pues toda una vida por delante para poder hacer muchas cosas, pero también afecta a la calidad de vida y a la forma que tienen de entender su día a día los más mayores, los líderes, etc., ¿no? Con lo cual yo, como decía, creo que es... Sí. Perdona que te interrumpa. ¿Creéis entonces que
la pandemia, ese cambio que ves tú que puede haber en el hábito, ¿no?, del día a día, en vuestra opinión, ¿creéis que va a dar lugar a un nuevo modelo de vida, a un nuevo estilo de vida donde el consumismo quizás no sea tan importante? Si me lo podéis decir brevemente para no romper la dinámica, genial. Yo personalmente creo que sí, o sea, yo creo que sí que va a provocar cambios, no sabemos cuántos ni a qué profundidad, pero cuanto más tiempo dure esta situación pandémica, mayores y más profundos serán los cambios a nivel de comportamientos que tengamos, en la forma de consumir, de trabajar, de reciclar, de absolutamente todo. Yo personalmente creo que sí, no sé hasta qué punto, pero creo que sí. Alejandro. Bueno, igual, yo me sumo completamente, ¿no? Yo creo que ante una situación como la que vivimos, de crisis ecológica, también de la pandemia, por supuesto, tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos la opción de decir, oye, esto no va con nosotros, el problema no va conmigo, ¿no? O rompo con todo lo que había, con ese sistema que no está funcionando, que no está dando respuesta. También tenemos la opción de rediseñarlo, ¿no? Y rediseñarlo es cambiar, y es cambiar las concepciones que tenemos sobre éxito, es cambiar o reentender el capitalismo de otra manera. O sea, al final, yo como concepto, vaya, de capitalismo, al final es yo invierto algo y espero un retorno a cambio, ¿no? Pero, oye, ¿cómo tiene que ser ese retorno, no? Puedo esperar un retorno de capital que sea financiero, sí, pero también un retorno de capital medioambiental, un retorno de capital intelectual, social. Entonces, para mí la clave está en considerar eso, en considerar que no primar únicamente el capital financiero como retorno de lo que yo hago, de lo que yo invierto, sino empezar a considerar otras cosas, ¿no? ¿Y eso es posible? ¿El qué? ¿Ese cambio crees que es posible? Sí, absolutamente, y lo estamos viendo cada vez día a día más, ¿no? Pablo lo hacía alusión a la inversión de impacto, por ejemplo, a la inversión que tiene como propósito no hacer menos daños, que es a través de la gestión de riesgos, que es a través de todo lo que se conoce como ESG, está al alza cada vez más, ¿no? Un montón de asset under management que están bajo criterios de, oye, no invierto únicamente para tener rentabilidad económica o desde un binomio de rentabilidad-riesgo, sino que invierto con el objetivo, con el incentivo primario de generar impacto positivo, ¿no? Y desde tu punto de vista, Elena, ¿crees que puede haber ese cambio de modelo o de pensamiento consumista? Incluso me atrevería a decir más en los jóvenes que en los más mayores. A ver, llamarlo cambio de estilo de vida puede tener como diferentes maneras de verlo bajo mi punto de vista quizás. Sí que hemos visto que, por ejemplo, esta pandemia que tanto nos ocupa, sobre todo en el tiempo que hablamos y bueno, pues en los tiempos en los que vivimos, nos ha mostrado que se tiene que cambiar el estilo de vida, pero es cierto que quizás cambiar un modelo y un sistema completamente estructural quizás sí que requiere un poquito más de tiempo y requiere un poco más de... Yo no sé si a lo mejor nuestra generación llegará a ver por completo ese cambio, pero sin duda que se está yendo en la línea y se está trabajando, eso no hay ninguna duda. Y si eso es el cambio, eso ya creo que se está dando y desde luego va a ir en aumento. Sí, pues tenemos que hacer que nuestra generación llegue a verlo, si no vamos fastidiados. Todo depende de cómo consideremos ese nuevo estilo de vida. Queda todavía mucho camino por delante. Volvemos otra vez a Alejandro. Alejandro, tú como consultor que trabajas en empresas de diversos sectores, ¿cuáles crees que serán estos principales retos la próxima década o en qué sectores o actividades está la clave para frenar el cambio climático? Bueno, digamos, si miramos digamos, con prisma de alto nivel, ahí hay un informe del Foro Económico Mundial muy interesante, ¿no? Que es, ellos recogen los grandes riesgos que están por venir y que nos van a afectar como sociedad y como economía a todas las personas, ¿no? Y ellos demandan, o sea, que al final, si dividimos en dos ejes, en un binomio, entre el impacto y la probabilidad de ocurrencia que puede tener, y miramos cuál tiene mayor impacto y cuál tiene mayor probabilidad de ocurrencia, son todos los grandes, son medioambientales. Es escasez de recursos, es fallo en la adaptación al cambio climático, fallo en la mitigación al cambio climático, escasez de agua, etcétera, ¿no? De hecho, en comparativa con enfermedades infecciosas, como es el COVID, tienen muchísimo más impacto, ¿no? Entonces, sectores, eso en cuanto a la primera parte de la pregunta, ¿no? Que eran esos grandes retos de la próxima década. Y yo creo que en cuanto a los sectores que nos pueden ayudar a avanzar hacia esos, para mí hay dos principalmente que actúan como transversales y luego podemos entrar más específicamente en otros, ¿no? Estos dos para mí son el financiero, por un lado, el financiero como tractor de la economía, como movilizador de capital hacia aquellos otros sectores que tienen que actuar, ¿no? Para mí va a sufrir una revolución bestial, ¿no? Lo comentaba antes con la inversión de impacto, con todo el tema de ESG, etcétera, y nace de entender que
realmente las decisiones que tomemos hoy en día o en los próximos 10, 20 años pues van a marcar la manera en la que tenemos de vivir para los próximos 200 o 300 años, ¿no? Y en ese sentido las grandes instituciones están reaccionando. La Unión Europea lanzó un plan de finanzas sostenibles muy ambicioso, ¿no? Que lo que buscaba era ser capaz de definir qué es sostenible y qué no es sostenible para que un inversor pues, pudiera decidir dónde y cómo invertir su capital. Es decir, en vez de invertirlo en ciclos combinados, por ejemplo, pues hoy vamos a invertirlos en otra serie de sectores que nos den beneficios, sí, pero que además hagan un bien por el mundo, ¿no? Y luego el tecnológico como facilitador de todo lo demás, la tecnología como posibilitadora de declaración de impacto positivo, ¿no? Y ya si vamos más específicamente a alguno de los otros, pues por supuesto el energético es una transformación bestial la que viene desde la energía renovable, por un lado, el cambio de paradigma a la energía distribuida, todo lo que es la movilidad eléctrica. Tenemos a nivel europeo, vaya, y a nivel español con la transposición de la ley, cuando finalmente sea aprobada en 2050, tenemos un compromiso para tener un parque de vehículos que sea, y turismos, vaya, que sea completamente libre de emisiones, ¿no? Y a nivel europeo, por supuesto, tenemos el compromiso de ser climáticamente neutros en 2050, ¿no? Así que por todos los lados, por todos los sectores. Es interesante, como comentas, Alejandro, ¿no? Esta Next Generation, ¿no? Que es abundar en la idea de que no hay dicotomía entre economía y protección del medio ambiente, ¿no? Sino que es la propia economía la que nos está brindando esa oportunidad histórica para avanzar tecnológicamente, creando empleo y desarrollo y demás, pero también reduciendo emisiones o llevando una vida más sostenible, que, bueno, por lo que contáis, vosotros creéis que es posible. ¿No es, Elena, tú cómo lo ves? ¿Crees que es posible ese avance, ese desarrollo que llaman sostenible? Sí, por supuesto. Antes decía que el cambio de modelo de vida quizás es algo un poco más lento, pero desde luego ese cambio no solo es posible, sino que de verdad creo que ya se está dando. Ya se ha visto como, bueno, pues muchísimos sectores de la población, ya no solo el juvenil, sino muchas entidades de sociedad civil le están cogiendo mucha fuerza, muchas empresas del ámbito privado están tendiendo a un modelo mucho más sostenible. Y incluso los propios gobiernos están empezando a apostar y a sacar normativas que regulen un poco y nos obliguen a todas las partes implicadas bueno, pues a tener un poquito más de conciencia y más cuidado con cómo consumimos y sobre todo cómo producimos también. Lo que pasa en cuanto a... Sí, perdón, termina, sí. No, iba a responder antes a lo de los retos también, pero pregunta. No, es que me surge, después de escucharos a vosotros, pues una de las grandes cuestiones que llevo oyendo desde hace muchos años, ¿no? Y es que mucha gente interpreta este cambio del que estáis hablando, este modelo nuevo, no, más sostenible, quizás otra manera de consumir, como la necesidad de hacer sacrificios con nuestra vida cotidiana, y es la única manera para proteger el medio ambiente. Bueno, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que son compatibles confort en nuestro día a día y respeto medioambiental? Yo tengo claro que sí, simplemente es entender que existen otras maneras de, como te decía, de consumir y de producir y de relacionarse. Al final, va a parecer que soy aquí la abuela del grupo, pero es cierto que hace 100 años no se vivía como se vive ahora y se vivía igual. El desarrollo tecnológico está ahí y lo único que tenemos que hacer es inclinarlo hacia el lado de la balanza que nos interesa, que en este caso es, bueno, pues un modelo mucho más sostenible, respetuoso, que no, bueno, pues que no genere más daños o al menos que no provoque constantemente la destrucción de recursos naturales solo por el, bueno, pues, por el hecho de seguir consumiendo más tecnología y seguir teniendo más avances. Yo creo que ese equilibrio existe y por supuesto lo que tenemos que hacer como sociedad también es exigir muchísima más, bueno, pues mucho más impulso económico para la innovación y la investigación en esta materia, para así también pues, facilitar que, bueno, que este equilibrio se dé antes de, bueno, como decía Alejandro antes, que nosotras lo podamos ver. Claro. Pablo, ¿y tú crees que también hay esa conciencia de la gente que piensa que hacer esto es hacer un gran sacrificio en su día a día?
Yo creo, a tu pregunta, además lo que decías también antes, lo mejor y lo peor, o lo menos bueno y lo más bueno que tiene esto de la sostenibilidad, ¿no? Y ese cambio real del que hablaba también Elena, ¿no? De si lo veremos o no lo veremos, yo creo que lo veremos en tanto que estemos todos de acuerdo en que queramos verlo. Es decir, aquí nadie decide por nosotros si lo vamos a ver o no, más que nosotros. Con lo cual, esto muchas veces, una vez más, el tema de no, si los gobiernos se ponen de acuerdo, si las empresas empiezan a cambiar, yo como consumidor tengo la capacidad de provocar cambios en las empresas. ¿Por qué ahora las compañías de repente en los últimos 2 años cada vez más las hay que venden envases reciclables, de hecho con productos que vienen con nuevos tipos de envoltorios? O sea, ¿por qué está cambiando la empresa? ¿Porque le apetece únicamente o porque el consumidor cada vez es mucho más pro todo esto y mucho más consciente de la importancia de cambiar la forma en la que consumimos? Es decir, es mentira que esto sea una cosa que hay que esperar a que cambie o que no la veremos o que la veremos. Es que depende de nosotros. Lo importante es que la sostenibilidad para mí deje de ser un acto de buenismo y empiece a ser rentable. Ese es el día que cambia el mundo. Cuando la sostenibilidad sea rentable y no sea simplemente un acto que a mí me apetece por contribuir de forma altruista a la sociedad y ser mejor persona, porque el ser sostenible no es ser mejor persona, sino simplemente tener altura de miras y ser consciente de que lo que yo hago hoy tiene un impacto en mi mañana. El día que cambie esa mentalidad y que seamos todos conscientes de la implicación y del poder que cada uno de nosotros individual y por lo tanto colectivamente tenemos, las cosas cambiarán. Y aquí creo que es importante, lo decías tú ahora, ¿no, Laura? Al final, ¿es posible? Por supuesto que sí. Y lo decía Elena, por supuesto que es posible. Y claro que lo podemos ver como generación. De hecho, si nosotros no lo vemos como generación, creo que significará que nadie más lo va a ver, nunca, porque a lo mejor ya no hay mundo que ver, ¿no? De aquí a 50, 100 años. Con lo cual yo creo que estamos en un punto de no retorno, en el filo del acantilado, y no es cuestión de coger y dar marcha atrás, sino de saltar a otro nuevo mundo en el que realmente podamos aprender de todo lo que hemos vivido y creemos un modelo que, por supuesto, como decía Elena, no es una cosa de hoy para mañana y no se va a cambiar desde la radicalidad absoluta. Yo creo que, y soy una persona en ese sentido que cree que el sistema hay que cambiarlo desde dentro del sistema, con propuestas que para nada sean radicales, sino moderadas y constantes, y sobre todo con una hoja de ruta, que es lo que falta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes? ¿Por qué y cómo? Creo que es lo que muchas veces falta, ¿no? ¿Qué es esto de la sostenibilidad y cómo cae a cada uno de los sectores? Pero repito, para mí y como conclusión es dejar de pensar que esto de la sostenibilidad es un acto de buenismo y entender que la sostenibilidad solo tiene y genera impacto cuando se convierte en algo rentable para la sociedad y para las empresas, por supuesto que también. Se me ocurre que quizás te estás refiriendo pues, a nuevos modelos de negocio, por ejemplo, la movilidad eléctrica o quizás los nuevos usos en calefacción como la bomba de calor, o sea, alternativas a lo que hay ahora que representan a lo mejor menos contaminación. Quizás ves como opciones o como alternativa para ser más sostenible estos nuevos nichos de negocio. Absolutamente, y además creo que ahí la gente joven, los jóvenes en general, tenemos una oportunidad muy grande para poder emprender y generar innovación en todo tipo de ámbitos y no solo es un tema del sector de las empresas, como comentabas Laura ahora, ¿no? De qué pueden hacer las compañías para cambiar sus modelos de negocio, porque desde luego que la sostenibilidad, repito, puede ser, y lo es, además, muy rentable en muchos casos. Sino que además también creo que los gobiernos aquí tienen un papel clave. No, como muchas veces se dice, no, el gobierno va a generar empleo. El gobierno no genera empleo. El gobierno genera un marco en el que las empresas pueden generar empleo. Esa es la realidad. Un gobierno nunca genera empleo. Y si lo hace, malo, porque entonces dependemos únicamente de una única entidad. Creo que las compañías aquí tienen una capacidad, perdón, el gobierno, los gobiernos en general, la administración pública tiene una capacidad muy potente de poder, de alguna forma, generar un marco donde sea más fácil para la sociedad, pero sobre todo para las empresas, invertir. Lo decía también Alejandro con el tema de la banca. Hay que hacer fiscalmente, hay que hacer regulatoriamente, legalmente más fácil la inversión y, por supuesto, también la innovación en determinados sectores, como la energía o otros muchos que tienen un impacto directo en esa transición energética. Y creo que es clave. Si el gobierno no pone de su parte, que no es haciendo mucho, sino simplemente dejando hacer o permitiendo que otros inviertan, hagan e innoven más fácilmente en esto de la sostenibilidad, difícilmente será posible. Pero al final, como decíamos, ¿no? Es un tema de compromiso de la sociedad civil, lo primero. En segundo lugar, que los gobiernos y las administraciones públicas generen un marco que permita de forma práctica, de forma interesante y atractiva, por supuesto también económica y socialmente hacerlo, y luego que las compañías entiendan que es que esto no es un tema de un nice to have y un acto de buenismo, sino que es que la sostenibilidad bien planteada de base es en sí negocio. Y esto no es malo, que muchas veces parece que, joder, ya vamos a hacer también que el capital... No, es que no es malo entender que la sostenibilidad es parte del negocio. De hecho, si no es así, será un OnePlus, una estrategia de marketing que durará 5 años hasta que llegue a la siguiente tendencia. Y no nos lo podemos permitir. No estamos en el punto para poder asumir una tendencia bonita 5 años más. No hay tiempo que perder. Claro. Si puedo añadir una cosilla, Laura, si me dejas a lo que ha dicho Pablo, es que es
es básico, lo ha dicho muy bien, yo puedo añadir alguna cosa, ¿no? Sostenibilidad y negocio es que tienen que ir de la mano, impacto y negocio, ¿no? Nosotros, bueno, desde la parte más de paradigma, que es al final de trabajo, nosotros apostamos por la revolución del impacto, ¿no? Y la revolución del impacto es que es entender esto, es entender que solamente aquellas empresas que sean capaces de generar valor compartido, que sean capaces de generar impacto positivo y a la vez retorno, van a ser capaces de liderar el mercado. Y lo tenemos en Tesla, lo tenemos en Unilever y en otras muchísimas empresas que están saliendo y que se están poniendo a la cabeza de sectores por apostar por esto, ¿no? Y luego un punto muy, muy importante es ese, Pablo, muy, muy bien apuntado en el sentido de que la regulación te da un marco y eso es lo que desde una empresa se espera. Porque yo al final como empresa tengo que tener una visión a largo plazo segura en donde actuar y en donde asentar mis prioridades y mi planificación financiera. Entonces, una vez ese marco es seguro, o sea, aumenta mi nivel de incertidumbre, por así decirlo, mis riesgos que yo percibo como empresa son menores y es donde yo puedo entrar a financiar y apostar por estos modelos de negocio. Ese marco ahora mismo le tenemos, es digital, es sostenible, es un compromiso a 2050, al menos en la Unión Europea, y para mí la clave está en que hay que pisar más el acelerador, ¿no? Ese sería el punto a tratar. Pues precisamente por eso, sabéis que la Unión Europea ha hecho un esfuerzo histórico para ayudar a los Estados miembros que han sufrido, pues ya sabéis, esta crisis de la COVID, y aprovechando esto, pues quieren como acelerar esa transición ecológica, quieren también apostar por la digitalización y por eso han aprobado unos fondos. Ahora voy contigo, Elena. ¿Crees que creo que en el Consejo de la Juventud trabajáis mucho en temas de empleabilidad juvenil? ¿Cómo crees que podrían beneficiarse los jóvenes de estos fondos? Y aún así, ¿crees que surgirán gracias a estos fondos nuevos empleos o el mercado laboral está preparado para esos nuevos empleos? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo se enfrentan a esta situación? Pues de hecho es que conforme estaban hablando Alejandro y Pablo, sí que estaba pensando justo un poco en este sentido, así que me viene genial porque sin duda esos fondos no solo lo creemos, sino además es que también, bueno, pues tienen ese fin, tienen que estar muy enfocados hacia la creación de oportunidades dentro de este nicho, por así decirlo, no entendida la sostenibilidad como algo completamente estanco y donde, bueno, pues solo vemos 3 o 4 ámbitos, sino que al final es transversalizar un poco la sostenibilidad para poder, bueno, pues desde crear nuevos puestos de empleo, que esto es fundamental y va a tener una repercusión enorme en las personas jóvenes, porque además hay que entender que en la crisis que hubo en 2008 partíamos de un desempleo de las personas jóvenes del 20% y sin embargo en esta nueva crisis hemos empezado con un paro del 45% de entre la población juvenil, entonces es completamente fundamental y prioritario actuar en nuevos empleos y bueno, pues estos empleos sí que tienen que ir encaminados en este sentido, no solo de alta cualificación, que por supuesto también tiene que haberlos de todo, de baja cualificación, de alta cualificación, porque son necesarios para mantener este sistema que decíamos por el que estamos apostando y que va a facilitar este cambio mucho más rápido. Pero es que además esos fondos también tienen que ir, por supuesto, pues encaminados a no solo generar a lo mejor empleos dentro de un sector de la investigación, que por supuesto es necesario, pero es que también tienen que ir encaminados en una apuesta mucho más fuerte por las energías renovables. Entonces, ahí hay otro nicho de mercado, pero es que también deben ir enfocadas a mejorar cómo gestionamos los recursos naturales que tenemos ahora mismo y ahí hay otro nicho de mercado. Entonces, bueno, sí que es cierto que al final esos fondos, si se emplean bien, y bueno, también es cierto que tenemos que tener un poco de cuidado y estudiar bien cómo lo vamos a aplicar desde España, porque en otras ocasiones, y ya nos ha pasado con otros fondos, como pudo ser Garantía Juvenil, por ejemplo, no se llegó a aplicar del todo bien. Garantía Juvenil en España es una medida que venía también de Europa y no ha sido todo lo práctica que debía haber sido en nuestro país, pero con un buen estudio de cómo aplicarlo y teniendo claro el objetivo, sin duda a la juventud, bueno, pues le va a dar realmente una oportunidad, no solo estos fondos, pero utilizar estos fondos para crear luego pues un crecimiento laboral, social, cultural, en todos los sentidos, que eso ya sí, por supuesto, pues estará en manos de empresas, gobiernos y sociedad civil. Claro, a veces cuando hablamos de jóvenes intentamos como meterlos todos en el mismo saco, pero es la sociedad en general diversa y heterogénea y hablar de algo
común, pues a veces resulta difícil de entender. Por ejemplo, ¿cómo veis desde el Consejo de la Juventud, pues eso, que digitalización y transición energética pudieran favorecer una cohesión territorial? Por ejemplo, se me ocurre pensar entre la diferencia que pueda haber entre un joven que vive en un entorno rural a un entorno más urbano, o esa migración que sigue existiendo hasta el día de hoy, que la gente joven sigue queriendo emigrar a las zonas más, a las ciudades, a las zonas urbanas o a otras partes de España o otros países en busca de futuro. Además, creo que eres extremeña, ¿no? Así que seguramente hayas tenido que vivir en tus propias carnes, ¿no?, esta situación. Así que cuéntanos un poco cómo podríamos evitar o cómo se puede favorecer que en estos momentos esto no ocurra. Pues es que no solo puede ser un plus o una oportunidad más dentro de todo, bueno, pues de todo este paradigma que estamos contemplando, sino que además es completamente imprescindible y o sea, son dos conceptos que no se pueden separar. Ahora mismo, si queremos tener unos pueblos rurales, unas zonas rurales con vida, tenemos que ser capaces de hacer una transición sana a la digitalización y de ser capaces de cambiar el modelo de trabajo, implantar un buen sistema de teletrabajo para que más gente pueda a lo mejor pues, pertenecer a otras empresas que no están en su localidad y poder ejercer desde su vivienda, o es completamente fundamental. Y además es muy importante también que desde los gobiernos sí que se haga una apuesta fuerte para, bueno, pues conseguir acercar todo lo que es las redes de internet a todos los puntos de España, sobre todo a aquellas zonas donde, bueno, pues por ser a lo mejor menos personas o están en lugares geográficos más complejos, al final siguen teniendo problemas, y eso a mí en Extremadura me ha pasado, depende de en qué pueblo estuvieras, podías a lo mejor tener una reunión, una videoconferencia o no, y eso sí que es fundamental. Al final la transición digital no va a ocurrir, o sea, perdón, no vamos a dejar de tener éxodo rural si no hacemos una transición digital. ¿Y crees, Elena, que es inevitable que haya ese éxodo hacia las ciudades? Porque hay estudios que hablan incluso de que dentro de 2 décadas el 75% de la población mundial terminará viviendo en ciudades. ¿Crees que, y también os lo hago extensible a Pablo y a Alejandro, crees que es inevitable o crees que habría que buscar medidas para que la gente que quiera llevar una vida más en un entorno natural pueda hacerlo? Es que creo que no son contradictorias la una con la otra. Creo que o sea, que seguirá habiendo personas que tengan que emigrar a ciudades más grandes, y seguirá habiendo personas que tengan que, bueno, pues que ir en búsqueda de, yo qué sé, yo por ejemplo soy extremeña y quiero trabajar en algo que tenga que ver con el mar, inevitablemente me voy a tener que mover. Pero sin hacer un poco de chiste con esto, porque al final sí que es un tema bastante serio, es importante saber que bueno, es posible, ahora mismo estamos evolucionando a tender hacia las ciudades, pero yo creo que también es completamente fundamental proteger a aquellas personas que sí están luchando por mantener las zonas rurales con vida, que siguen eligiendo formar sus familias y desarrollar su proyecto vital en sus zonas rurales o en cualquier otra zona, porque no siempre además es en el lugar donde has nacido o donde ha nacido tu familia, sino es a lo mejor pues, porque eliges, vienes de una capital grande y te apetece irte a la sierra porque necesitas aire y necesitas espacio o necesitas tener tu propio huerto, y creo que van de la mano, no son contradictorias, pero es importante que siempre exista la elección, y el problema es que hasta ahora las personas jóvenes no han tenido esa capacidad de elegir. Yo creo que las generaciones anteriores a la nuestra, al menos yo pienso en mi padre y en mi madre, sí que tuvieron la oportunidad de poder desarrollar su proyecto de vida donde eligieron. Y nosotras eso no lo tenemos tan fácil. Yo aquí en este punto, por complementar a Elena, yo creo que si nos quedamos simplemente en las causas y no realmente vamos más allá, al final nos podemos quedar en el simple decir, ¿no?, que el problema está en el éxodo rural y en realmente en que en el campo, entre comillas, ¿no?, en el ámbito rural no hay nada que hacer. Y yo estoy en desacuerdo con esto. O sea, yo creo que hay que preguntarse el para qué. Es decir, el éxodo rural no deja de ser un movimiento de una serie de generaciones, una serie de personas que no encuentran
lo que buscan o lo que necesitan en un punto concreto y que por lo tanto necesitan moverse en este caso al ámbito urbano. Hay que preguntar no tanto por qué, sino para qué. Es decir, ¿por qué esta gente se mueve? Yo soy de Sevilla, que es una ciudad grande, cuarta española, es decir, que para nada es un pueblo ni un centro urbano pequeñito y sin embargo me he venido a Madrid. ¿Podría hacer lo que hago desde Sevilla? Seguramente después de esta situación que hemos vivido por la COVID-19, casi con toda seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora ligábamos mucho la existencia de oportunidades al estar físicamente conectadas a oportunidad. Y es cierto que hay determinadas profesiones, determinadas posiciones, determinados ámbitos que requieren de una presencia física para poder acometer o para poder generar según qué cosas. Pero hay otras, y esto nos lo ha hecho ver de una forma quizás muy radical, pero con cierta claridad, ¿no? La pandemia desatada por la COVID-19, que es que realmente el problema del éxodo rural no es que la gente se desplace, sino la falta de oportunidades que hay en determinados ámbitos que promueven o que fuerzan en muchos casos a mucha gente a tener que irse a aquellos sitios donde físicamente sí que están. Si somos capaces de descentralizar esas oportunidades o por lo menos el acceso a las mismas y generamos un ecosistema como país que permita a cualquier persona poder trabajar y poder hacer aquello que quiera de forma generalizada, porque repito, hay cosas que sí que hay que hacer, lo decía Elena, ¿no? Si me quiero dedicar a un tema a lo mejor marítimo, pues obviamente desde un pueblo en el rural, pues a lo mejor no lo puedo hacer con la misma facilidad que si vivo en Cádiz o en San Sebastián, ¿no? Con lo cual claramente sí que hay ciertas cosas que hay que estar cerca. Pero para otras muchas, lo estamos viendo, creo que es una oportunidad. España tiene una posición para mí estratégica y privilegiada a nivel mundial para ser un referente para el teletrabajo. Tenemos la capacidad de poder atraer, y lo hemos hablado muchas veces nosotros desde Tribu con gobiernos, con la administración pública, con empresas, atraer talento de toda Europa, talento que se levanta en un país como Suecia, en un país como Alemania, en un país como Polonia, en un país como Reino Unido, y ve que llueve y hace mal tiempo durante 360 días, exagerando, al año, teniendo la oportunidad de vivir por la mitad de coste, seguramente en una ciudad tan maravillosa como Madrid, como Sevilla o en un pueblo de Extremadura. Es decir, eso antes no era factible y hoy en día sí lo es. Con lo cual creo que como España tenemos ahora una oportunidad enorme para convertirnos, y ese es uno de los objetivos que tenemos en Tribu, en un epicentro, en la capital mundial para el talento, para que cualquier joven y no joven vea en este país un lugar en el que trabajar, en el que aprender, al que venir a emprender e innovar, etc. Y lo podemos conseguir, porque esta digitalización de la que hablamos va a permitir esta descentralización de oportunidades y esa capacidad de poder hacerlo desde cualquier parte del mundo, cosa que, como decía Elena, antes no pasaba. Alejandro, estás asintiendo todo el rato, ¿estás de acuerdo con Pablo? Nada, completamente. Me parece súper interesante, además, desde las dos perspectivas que han comentado, ¿no? Yo, por comentar mi situación, lo comentábamos antes en el backstage, ahora mismo estoy en el pueblo, ¿no? Que está a 50 kilómetros de Madrid. ¿Y por qué me he venido yo aquí? Pues porque tengo esa posibilidad, porque la tecnología, por así decirlo, me permite el teletrabajo. También la cultura empresarial en la que yo ahora mismo me encuentro trabajando me lo permite. Creo que ese es un punto muy importante, dar cada vez más confianza desde la empresa a estos modelos, ¿no? Y al final la calidad de vida no es la misma en una ciudad que lo que es aquí. En ese sentido, el COVID nos ha puesto frente a un cambio de realidad, un cambio de paradigma enorme, y creo bueno, que hay que ver esas previsiones, ¿no? de que cada vez va a aumentar más la población de las ciudades. Por supuesto, Naciones Unidas así lo defiende, porque al final hay mayores oportunidades. El punto clave es el que dice Pablo, oye, pues lleva las oportunidades al otro lado, ¿no? Lleva las oportunidades al mundo rural, y también en términos educativos. O sea, mucha gente se va a las capitales para estudiar una carrera, ¿no? Pero ¿qué pasa si a través de plataformas online te puedes formar, ¿no? Y puedes adquirir aquellas competencias que vas a necesitar para el futuro desde tu entorno, por así decirlo, ¿no? Bueno, me encanta escucharos, creo que sois los líderes del futuro, es un placer ver cómo tenéis las ideas tan claras, pero ¿qué les diríais a los líderes actuales si os estuvieran escuchando? ¿Qué le diríais a los que son ahora vuestros padres y abuelos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar rápido. Nos queda muy poco tiempo, así que os pido brevedad en los mensajes para poder hacer más preguntas, sobre todo del público. Elena, por ejemplo. Vale, perdona, que es que no sabíamos con quién íbamos a empezar. Pues sin duda los líderes políticos sí que, bueno, creo que es importante decirles que estamos en el camino. Es cierto que creo que hay que reconocer absolutamente los esfuerzos que se van haciendo. Ya está habiendo directrices tanto a nivel europeo como a nivel estatal e incluso algunos ejemplos a niveles locales y regionales que están marcando ya el camino que debemos seguir. Pero es cierto que la apuesta tiene que ser sin duda por hacer una serie de normativas que, completamente de acuerdo con lo que se decía antes, generen ese espacio es donde puedan desarrollarse toda la actividad, tanto económica como cultural como social,
que llevemos a cabo tanto a niveles individuales como sociedad civil e incluso las propias empresas. Pero además es importante también que seamos conscientes de que ya existen muchas normativas y de hecho España podemos decir que es un país en este sentido bastante, no sé si somos privilegiadas quizás, ¿no?, por poder decir esto, que ya tienen una serie de normativas que están para proteger el medio ambiente y los recursos que tenemos, como pueden ser desde, yo qué sé, desde el crecimiento de las zonas urbanas y de las zonas costeras hasta la apuesta ya por energías renovables. Existen una serie de normativas que ya están y que debemos, además, esto sí, sociedad civil y empresa, forzar un poco a que, bueno, pues a que se tengan, a que se cumplan. Es decir, tenemos que ser capaces de decirle a nuestros gobiernos que se pongan en serio con esas normas para que nosotras mismas estemos un poquito como más obligadas a tener que cumplirlas, porque es cierto que a veces se nos olvida cuáles son los marcos normativos que tenemos ahora mismo. Y antes de solicitar nuevos, que por supuesto es el camino, sin duda tenemos que también tener en cuenta los que ya están. Alejandro, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías a los líderes actuales? Breve, por favor. Bueno, nada, yo primeramente justicia intergeneracional, ¿no? Pues que piensen, lo comentaba brevemente antes, de que las decisiones que se tomen hoy van a marcar el futuro del planeta, ¿no? Y es muy importante entenderlo, es muy importante pisar el acelerador, ¿no? Que hablábamos que los compromisos a 2050 quizás sean los adecuados, pero hay que pisarlo más, ¿no? A 2030, hay muchas veces que los compromisos para ir en línea con los escenarios que se plantean en París, por ejemplo, han de acelerarse mucho más, ¿no? La segunda les diría que es un camino que es conjunto, ¿no? O sea, en el sentido de que nos lleva al mismo lado a los dos y que para caminar debemos ir de la mano y que no se puede hacer si las dos generaciones están diametralmente pues enfrentadas, ¿no? Alguna, como los jóvenes, pues se puede sentir desplazada o que no se les escucha. Y en este sentido, la tercera es que nos den el espacio, para hablar, para poder opinar y que lo mismo hasta les sorprendemos, ¿no? Con alguna que otra buena idea y que luego las tengan en cuenta, ¿no? Seguro, sorprender seguro. Pablo, rapidísimo, ¿qué crees? Bueno, yo lo que creo es que lo primero hay que pensar que los líderes que tenemos actuales son los que votamos, con lo cual muchas veces nos dedicamos a decir lo que tiene que cambiar, a lo mejor lo que tenemos que cambiar somos nosotros, a quienes votamos y cómo lo hacemos, eso es lo primero. Y segundo, yo creo que lo importante es dejar a un lado esto de que cambiar el mundo es de unos o de otros, sino de todos, hay que dejar la radicalidad a un lado, empezar a pensar de forma útil, empezar a pensar en algunos casos, que ni siquiera a veces se hace, y en segundo, hacerlo de forma útil, teniendo en cuenta a todo el mundo. Y tener una cosa que para mí es crítica, que es que esto del progreso económico no es solo de la derecha, ni mucho menos, es de todos, igual que tampoco el desarrollo social o el desarrollo sostenible tampoco es de la izquierda, esto es un tema de todos. Y el día que dejemos de entender la sostenibilidad o el crecimiento o el progreso como de unos o de otros, sino algo que es de todos y para todos, entonces España y la sociedad empezará a cambiar. Y eso solo se consigue si realmente todos como sociedad civil provocamos ese cambio en la clase política que tenemos para que ellos desde ahí puedan provocarlo también en el conjunto de España. En vuestra opinión, porque esa dicotomía entre izquierdas, derechas, sostenibilidad, no sostenibilidad, está más claro en generaciones más cercanas a la mía, incluso mayores. Pero la gente de vuestra edad, incluso la gente que viene detrás vuestro, todavía sigue sintiendo con que si es de una ideología tiene que ser menos sostenible o menos ecologista o al contrario, o creéis que esas fronteras son cada vez más difusas a medida que vamos echando la vista hacia los más jóvenes? En mi caso, vamos, yo creo que el gran problema hoy es que no es tanto ese, ¿no? Yo creo que el gran problema o el gran foco lo tenemos que poner en global versus nacional, ¿no? En globalización frente a nacionalismo. Es la gran división, ¿no? No es tanto la izquierda o derecha, sino que hay que entender que nuestra ecología es global, que nuestra economía es global, pero que nuestra política sigue siendo nacional, ¿no? Entonces, que eso es lo que hace que el sistema no cuadre, que sea inefectivo. Y es por eso que hay que impulsar nuevos sistemas políticos, ¿no? Hay dos opciones. O bien desglobalizas la economía, que a nadie conozcas un poco cómo funcionan los mercados capitales, vas a ver que es muy, muy, muy difícil, o bien globalizas el sistema político implementando sistemas de gobernanza más a alto nivel que ayuden a que se cumplan los acuerdos climáticos, ¿no? Elena. No, yo creo que al final un poco sí que toda la charla de hoy ha estado bastante dirigida en que las responsabilidades son globales y son compartidas, y yo creo que esas fronteras cada vez tienen que estar más difusas, aunque es cierto que al final se tienen competencias donde se tienen y se tiene que luchar desde donde, bueno, pues desde el espacio que tenemos.
pero al final poco a poco esperemos que se vayan derribando esas líneas geográficas como ya hemos conseguido romper en otros muchos sentidos. Al final estamos consumiendo muchos productos que no vienen no solo de nuestra región, sino que no vienen de nuestro país. Y las ideológicas también se están difuminando. En materia ecológica me refiero, ¿eh? Bueno, no sé, al final es cierto que, como decía antes, la educación medioambiental es una de las bases más fundamentales. Yo entiendo que ahora mismo convivimos generaciones que hemos tenido una educación completamente dispar. De hecho, no sé, creo que no había mucha educación medioambiental como tal hace unos cuantos años, y de aquí a unos años yo creo que sí que se equilibrará mucho más el nivel de conciencia, pero ahora mismo quizá no está tan difusa, ¿no? Yo creo, Laura, tu pregunta, yo creo que estamos quizás en el momento de la historia de España con la sociedad desde que empezó la democracia, desde nuestra transición, en el momento más polarizado en todos los sentidos. Esta es una de las cuestiones que también divide mucho a la sociedad. Se ha convertido más, yo creo que la sobreinformación y al mismo tiempo la desinformación provoca mucha falta de actuación y de compromiso y sobre todo de conciencia en mucha gente. Esto es un auténtico problema que tenemos como sociedad y por tanto también como país. Y yo creo que hay que entender que esto del futuro que tenemos por delante como España no es una batalla ideológica, es una batalla de acciones, de propuestas y de soluciones, y las soluciones solo tienen sentido y generan impacto cuando somos capaces de construir entre todos para todos, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene este país. Una batalla ideológica que no aporta nada, que está completamente vacía y que lo único que genera es crispación, división y falta de acuerdos. Y desde luego así se ha demostrado no en España, sino en el mundo entero, que cuando la gente no trabaja junta con un mismo objetivo y un mismo propósito, nada se puede conseguir. Tenemos una oportunidad histórica ahora también y creo que es el momento de aprovecharla, no solo los jóvenes, como decía Alejandro, sino la sociedad en su conjunto. Y para eso, repito, menos criticar a los gobiernos y más pensar en qué podemos hacer nosotros, porque los gobiernos son el reflejo de la forma que tenemos la sociedad de entender la vida. Con lo cual, si no nos gustan, algo estaremos haciendo mal nosotros para que esas personas estén ahí, que creo que es la reflexión que todos tenemos que hacer en ese sentido. Me pregunta Marcos López del público, ¿no? ¿Qué referencias de éxito de transición ecológica fuera de España podéis destacar? Quizás, como nos quedan solo unos minutos, si pudierais recordar alguna que consideréis importante sobre éxito en transición ecológica. Empezamos con Elena, por ejemplo. Pues la verdad es que me pillas ahora mismo completamente fuera de lugar. Es cierto que yo he trabajado de manera más activa a niveles regionales y a niveles estatales. Fuera de España, pues a lo mejor podría destacar alguna europea, pero tendría que, la verdad ahora mismo no me atrevo. Piénsalo, porque Alejandro levanta la mano y yo creo que él sí se acuerda de una en estos momentos. Bueno, o sea, yo creo que es pronto para hablar de ese éxito. O sea, ese éxito es que lo tenemos que ver y lo tenemos que ir viendo. Y actualmente, si tú analizas los compromisos de las naciones, hay muy poquitas que estén en línea con el Acuerdo de París y con los compromisos a los que tenemos que llegar, ¿no? A mí se me venía a la cabeza como primera opción, pero no es a nivel tanto país. Bueno, Ámsterdam, por ejemplo, es una ciudad que está impulsando mucho todo el tema de economía circular, que al final consiste en ser capaz de desacoplar el crecimiento económico de los consumos del consumo de recursos naturales, ¿no? Pero yo creo que la clave para mí es el evaluarlo ahora y yo miro a Europa, pero miro a Europa en su conjunto como clave de éxito, ¿no? Porque al final yo creo que se ha posicionado muy bien como el referente a nivel de transición ecológica, ¿no? Como decía, falta poner el pie en el acelerador y falta ver si se van cumpliendo los resultados, ¿no? Incrementar un poquito la ambición en ese sentido. Pablo, ¿se te ocurre alguna referencia? Es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro. Es que es muy difícil hablar de un caso de éxito a día de hoy porque todavía hay mucha incertidumbre, faltan muchas pautas, falta entender cómo evolucionar y creo que hablar de un caso de éxito más allá de, como decía, más que de países en su conjunto, que es difícil, creo que es, como decía, no, hablar de casos concretos como pueden ser determinadas comunidades urbanas. Se acaba el caso de Ámsterdam como un ejemplo o otros que podemos seguramente a nivel europeo que yo desconozco honestamente, pero creo que todavía es muy pronto, igual que cuando hablamos de temas de transformación digital, queda todo por hacer y además el error es pensar que esto empieza y acaba. La transición energética creo que debe ser un camino que de por vida debemos todos tener como parte del día a día, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro debate. Creo que ha sido muy interesante.
La verdad es que me quedan muchas preguntas que haceros porque muchas cosas tenéis que decir y espero que muchas cosas podáis cambiar. En los próximos años creo que hay posibilidades, sobre todo desde vuestros ámbitos de trabajo. Y nada, muchísimas gracias a Atrevia por organizar este debate y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.